Mi marido me dejó al descubrir que trabajaba para Nicolás Maduro. Recuerdo claramente el día en que mi vida se partió en dos, un antes y un después de aquella tarde. Era un domingo, uno de esos domingos grises en Madrid, donde el cielo parece presionar la ciudad con su melancolía y las calles vacías parecen suspirar. Vivíamos en un pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés, lejos del caos de Caracas, donde habíamos dejado atrás no solo un país en crisis, sino también, o al menos eso creía mi marido, una vida de incertidumbres. Aquella tarde no tenía nada de especial, o al menos, no debería haberla tenido. Era uno de esos días que se repetían sin mayor novedad en nuestra rutina, él, sentado en la sala con un libro entre las manos, y yo, en el despacho, revisando informes y correos. Era nuestro ritual de fin de semana desde que llegamos a Madrid. Para él, la vida que habíamos construido allí era sencilla, lejos del caos y la violencia que tanto nos había afectado en Venezuela. Pero para mí, había una dualidad oculta en esa tranquilidad. Cada día, mientras él se sumergía en la paz de su lectura, yo cargaba con un secreto que, de alguna manera, siempre había sabido que algún día saldría a la luz. Lo que mi marido no sabía, lo que había mantenido cuidadosamente oculto, era que mi trabajo no había cambiado tanto desde que dejamos Venezuela. De hecho, mi conexión con el gobierno de Nicolás Maduro había seguido intacta, y en muchos sentidos, se había vuelto aún más intensa desde que nos mudamos a España. Mientras él pensaba que yo trabajaba para un organismo internacional de análisis político, en realidad seguía vinculada al equipo de comunicación y estrategia del régimen de Maduro, proporcionando análisis y sugerencias sobre cómo suavizar la creciente presión internacional. Mi trabajo no era una mera formalidad académica. Estaba inmersa en la narrativa política del gobierno, en su intento de sobrevivir ante el aislamiento mundial. Todo comenzó años atrás, cuando en Caracas trabajaba como analista política. Mi rol era, en aquel entonces, bastante técnico, y aunque no apoyaba directamente al régimen, comencé a ser contactada por figuras cercanas a Maduro para ofrecer mis servicios en temas de comunicación y proyección internacional. Al principio, lo tomé como un trabajo más, una consultoría que me ayudaría a crecer profesionalmente. Pero, con el tiempo, mi participación empezó a volverse más comprometida. A medida que la situación en Venezuela se deterioraba y el gobierno se enfrentaba a crecientes sanciones y críticas, mi experiencia en análisis político y mi conocimiento de las dinámicas internacionales me convirtieron en un activo valioso para el régimen. Aún recuerdo con claridad la primera vez que escuché el nombre de Nicolás Maduro en una de las reuniones. No me sorprendió, claro, pues todo en el país giraba en torno a él. Era el hombre que, con su rostro adusto y sus discursos interminables, había asumido el control tras la muerte de Hugo Chávez. Para muchos, incluido mi marido y yo misma, Maduro representaba la decadencia final de lo que alguna vez fue un país próspero. Sin embargo, a medida que me involucraba más en los trabajos de comunicación estratégica del gobierno, comencé a justificar mi participación. Pensaba que mi trabajo era neutral, que mi análisis solo ayudaba a ofrecer una imagen menos destructiva del país en el extranjero. Pero, con el tiempo, esas justificaciones se volvieron más y más débiles. Trabajar para el gobierno de Maduro no era algo que pudiera contarse fácilmente. Ni siquiera a mi esposo. Sabía que él nunca lo aceptaría. Ambos habíamos salido de Venezuela convencidos de que nos estábamos alejando de una pesadilla, de un lugar donde las calles ya no eran seguras y donde las filas para comprar comida eran interminables. Lo que él no sabía es que yo no había cortado del todo esos lazos. Mientras estábamos construyendo una nueva vida en Madrid, yo seguía trabajando para el régimen que nos había empujado a huir. Al principio, mantener ese secreto no parecía difícil. Mi trabajo se hacía desde la distancia, informes, videollamadas, correos. Nunca tuve que volver a Caracas, nunca tuve que enfrentarme cara a cara con las personas para las que trabajaba. Todo se hacía de manera discreta. Mi marido creía que yo simplemente estaba dedicada a analizar la situación política de América Latina para una consultora extranjera. Era un buen pretexto, y funcionaba. Hasta ese domingo.
El día en que todo se desmoronó no fue diferente a los otros, al menos no al principio. Estaba en una videollamada con uno de los responsables de la estrategia internacional del gobierno de Maduro. Estábamos discutiendo las últimas sanciones impuestas por la Unión Europea y cómo eso afectaría la imagen del gobierno en los medios internacionales. Mi tarea era sugerir formas de contrarrestar el impacto mediático, de cambiar la narrativa para que Maduro no pareciera un dictador aislado, sino un líder enfrentado a una campaña de agresión internacional. Había hecho este tipo de análisis muchas veces antes, y aunque ya no me engañaba con la idea de que era un trabajo neutral, me había convencido de que era solo un empleo, una forma de ganarme la vida en un mundo complicado. Lo que no sabía era que mi marido estaba en el pasillo, escuchando. Alguien, quizás uno de los interlocutores en la videollamada, mencionó el nombre de Maduro con demasiada claridad. En ese momento no pensé nada de ello, pero cuando giré la cabeza al terminar la conversación, lo vi allí, parado en la puerta del despacho. Su rostro estaba congelado en una expresión de incredulidad y decepción. ¿Qué acabas de decir?, me preguntó con voz temblorosa. En ese momento, sentí como todo el peso de los años de secretos caía sobre mí. No tenía idea de cuánto había escuchado, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras intentaba encontrar las palabras correctas para explicarle, pero todo lo que dije sonó vacío, falso. Intenté disimular, decir que no era lo que él pensaba, que todo era más complicado, que no estaba directamente involucrada en las decisiones de Maduro. Pero él no podía escucharme. ¿Estás trabajando para Maduro?, repitió, esta vez con más firmeza, sus ojos buscando desesperadamente una respuesta diferente a la que sabía que obtendría. Lo intenté. Lo juro, intenté explicarle que no era lo que parecía, que no era parte de las decisiones políticas que habían llevado al país a su ruina, que solo hacía análisis y consultoría. Pero mientras más hablaba, más me daba cuenta de que cualquier explicación solo lo alejaba más de mí. En su mente, había traicionado todo en lo que creíamos, todo por lo que habíamos luchado al salir de Venezuela. No puedo creerlo, murmuró, casi para sí mismo. Nos fuimos por culpa de ese hombre, y tú has estado trabajando para él todo este tiempo, ¿cómo pudiste? Vi cómo la furia y la tristeza se apoderaban de él. Era como si todo lo que habíamos construido juntos, toda nuestra relación, se hubiera desmoronado en un instante. No dijo más. Se dio la vuelta, salió del despacho y comenzó a recoger algunas de sus cosas del salón. Lo seguí, rogándole que me escuchara, que al menos entendiera mi posición. Pero él estaba demasiado herido, demasiado traicionado. En un silencio denso, tomó su abrigo, salió del apartamento y dejó la puerta cerrarse de golpe detrás de él. Me quedé parada allí, inmóvil, mirando la puerta como si en cualquier momento pudiera volver a abrirse y él regresaría, dispuesto a escucharme. Pero eso nunca sucedió. Los días siguientes fueron un infierno. Llamé a su teléfono decenas de veces, le envié mensajes, intenté explicarme en cada uno de ellos, pero jamás obtuve respuesta. Era como si hubiera desaparecido de mi vida de la misma manera en que había salido por esa puerta. No volvió a casa. Al cabo de una semana, recibí una carta formal de su abogado. Había iniciado los trámites de divorcio. Durante las semanas siguientes, mi vida se convirtió en un torbellino. El apartamento se sentía vacío, frío, como si su ausencia impregnara cada rincón. Recibí la noticia del divorcio con una mezcla de dolor y resignación. Sabía que había perdido a la persona que más amaba, y no solo por mis acciones, sino por mi silencio, por no haber tenido el valor de contarle la verdad desde el principio. Lo que más dolía no era su partida, sino la sensación de que todo había sido una mentira. Habíamos huido de un país que nos había roto, pero yo había mantenido los lazos con ese mismo régimen que tanto daño nos había hecho. ¿Cómo podía culparlo por marcharse? Después de que se fue, intenté seguir con mi vida. El trabajo siguió como siempre. Aún era valorada por el equipo de Maduro,
y mi posición como analista en Europa era más importante que nunca. Pero algo había cambiado. Ya no podía mirar mi computadora sin sentir una punzada de culpa. Cada vez que leía un informe sobre las políticas de Maduro, cada vez que sugería una estrategia para manejar la narrativa internacional, sentía que estaba traicionando algo mucho más profundo que mi matrimonio, me estaba traicionando a mí misma. Con el tiempo, me distancié lentamente de ese trabajo. No fue fácil. Había invertido años en construir una carrera que, para bien o para mal, estaba ligada al gobierno venezolano. Pero cada día, mi conciencia pesaba más, y la ausencia de mi marido me recordaba constantemente el precio que había pagado por mis decisiones. Madrid se volvió un lugar extraño. La ciudad que alguna vez había sido un refugio para nosotros, un nuevo comienzo, ahora me parecía vacía, llena de fantasmas. Decidí mudarme a una pequeña ciudad al sur de España. Allí, lejos de todo, comencé a trabajar para una ONG que ayudaba a los migrantes venezolanos que llegaban a Europa. Irónicamente, ahora dedicaba mi vida a ayudar a las personas que huían del mismo régimen para el que yo había trabajado durante tanto tiempo. Los meses se convirtieron en años. A veces, cuando caminaba por las calles de la ciudad, me preguntaba dónde estaría mi marido, si alguna vez había logrado perdonarme, o si al menos había encontrado paz. Nunca volvimos a hablar. Era como si nuestra vida juntos hubiera sido un sueño lejano. Y aunque el dolor de su partida nunca desapareció por completo, con el tiempo aprendí a vivir con él, a aceptar mis errores y a encontrar una nueva forma de seguir adelante. El peso de mi pasado seguía conmigo, pero había aprendido algo valioso: hay decisiones que pueden cambiarlo todo, y aunque el tiempo no puede deshacer el daño, sí puede ofrecernos la oportunidad de reconstruirnos. Y eso, al menos, era algo.